Nadie podía imaginarlo. Una noticia tan oscura y repentina que en cuestión de minutos recorrió cada rincón de los medios, de los hogares y de los corazones de quienes alguna vez escucharon su voz o se estremecieron con sus películas. Leonardo Fabio, el hombre que parecía eterno, el artista que supo combinar el dolor de los barrios humildes con la poesía más delicada, había muerto en circunstancias escalofriantes. Pero lo que heló la sangre de todos fue descubrir que su hijo también lo acompañó en ese final impensado. La primera versión fue confusa. Se hablaba de un accidente, de un encuentro fortuito con la desgracia. Sin embargo, mientras más se investigaba, más crecía la sensación de que el destino se había encargado de unirlos en un episodio de tragedia pura. Un coche, la madrugada, una carretera desierta y un silencio que nadie supo explicar hasta que la verdad salió a la luz. No se trataba solo de un choque. Era un adiós marcado por la fatalidad. Los testigos afirmaban que minutos antes se los había visto juntos, riendo, como si quisieran atrapar la última brisa de vida. Un padre y un hijo, compartiendo confidencias que jamás serán reveladas. Y luego, la oscuridad, el estruendo metálico de la tragedia que arrasó con todo. Cuando los rescatistas llegaron, la escena fue tan desgarradora que muchos no pudieron contener las lágrimas. El cuerpo de Fabio, símbolo de lucha, de arte y de ternura, quedó inerte, y a su lado, la silueta de su hijo, como si hasta el final hubieran decidido caminar juntos. Era imposible no pensar que la vida, con su ironía cruel, los había unido en la gloria y también en la tragedia. Los fanáticos, los amigos y hasta los críticos quedaron petrificados. Nadie estaba preparado para un golpe así. El aire se cargó de rumores. Había señales previas, hubo presagios ignorados. ¿Por qué el destino eligió esa noche para cerrar la historia de una de las figuras más queridas del arte popular? La noticia no solo fue una tragedia familiar, fue un terremoto emocional para millones. En cada rincón del país, y más allá de las fronteras, la gente encendía velas, cantaba sus canciones, recordaba escenas de sus películas y lloraba en silencio como si se tratara de un pariente cercano. Porque Leonardo Fabio no era solo un artista, era una voz, un refugio, una memoria viva que hablaba de amor, dolor y esperanza. Su muerte, tan brutal y compartida con su hijo, quedó grabada como uno de esos relatos que parecen más ficción que realidad, pero que justamente por eso hielan más la sangre. Porque nadie espera que la vida se lleve así, de un golpe, a dos almas unidas por la sangre y por el arte. Y mientras el mundo seguía incrédulo, una verdad flotaba en el aire. La historia de Leonardo Fabio y su hijo no terminó con la tragedia, sino que quedó para siempre como un recordatorio de lo frágil que es la vida, incluso para aquellos que parecen invencibles. Después del primer impacto de la noticia, comenzaron a surgir historias que daban más dimensión a lo ocurrido. Amigos cercanos de Leonardo contaban cómo había pasado las últimas semanas sumido en recuerdos, en reencuentros con personas del pasado que habían marcado su vida. Algunos decían que hablaba constantemente de su hijo, de cómo el tiempo se le escapaba y de su deseo de enseñarle todo lo que sabía, de transmitirle no solo su arte, sino también sus principios y sueños. Ese vínculo entre padre e hijo, que siempre había sido fuerte pero silencioso, parecía haberse intensificado en los últimos meses. Se dice que los dos compartían largas caminatas nocturnas por barrios que Leonardo había inmortalizado en sus canciones y películas. Caminatas donde recordaban historias, contaban secretos y, según los más cercanos, reían con una libertad que nadie más podía comprender. Esa rutina, aparentemente sencilla, se convirtió en un testamento silencioso de su amor y conexión. La noche de la tragedia, según los primeros informes de la policía y de los testigos, fue un cúmulo de coincidencias que nadie podría haber previsto. El clima estaba extraño, con ráfagas de viento que parecían anunciar algo, y la carretera estaba casi desierta. Algunos vecinos afirmaban haber escuchado ruidos extraños minutos antes del accidente. Un frenazo, un golpe metálico y luego un silencio absoluto. La escena final fue tan impactante que los profesionales de emergencias relataron que nunca habían visto algo tan conmovedor y perturbador a la vez.
Los medios comenzaron a reconstruir su último día. Se supo que Leonardo había asistido a una pequeña reunión de antiguos colaboradores, un encuentro donde recordaron viejas grabaciones y proyectos inconclusos. Su hijo estaba a su lado en todo momento, escuchando, aprendiendo y también compartiendo sus propios sueños. Nadie podía imaginar que esas horas, llenas de risas y nostalgia, serían las últimas que pasarían juntos. Conforme pasaban los días, la sociedad empezó a notar un fenómeno extraño. La gente se sentía vinculada a la tragedia de una manera personal. Los fanáticos compartían recuerdos, videos antiguos, fotografías de conciertos, cartas y notas. Era como si la muerte de Leonardo y de su hijo hubiera abierto una herida colectiva que nadie podía cerrar. Algunos psicólogos incluso hablaron de un efecto de duelo masivo, algo que pocas veces se había visto con figuras del arte. Los detalles del accidente también generaron teorías y debates intensos. Algunos expertos en tráfico señalaron que había factores externos que hicieron imposible evitar la tragedia: iluminación deficiente, señalizaciones confusas y un tramo de carretera con curvas inesperadas. Otros aseguraban que fue un instante de descuido, algo humano, inevitable y cruelmente justo en su ironía. Lo cierto es que la combinación de todos esos elementos creó una escena tan perfecta y devastadora que parecía sacada de una película que Leonardo mismo hubiera podido dirigir. Mientras tanto, la familia, devastada, comenzó a compartir recuerdos íntimos que nunca antes habían salido a la luz. Historias de infancia, enseñanzas, anécdotas de viajes, risas compartidas y conflictos superados. Todo ello construyó una imagen más humana de Leonardo, más allá del artista mítico. Un padre que se esforzaba por transmitir amor, un hombre que había luchado contra sus demonios y un hijo que absorbía cada lección con admiración y complicidad. La reacción del público internacional no se hizo esperar. Artistas, músicos y cineastas de todo el mundo enviaron mensajes de apoyo y condolencias. Se organizaron vigilias espontáneas, conciertos en homenaje y exposiciones dedicadas a su legado. La muerte de Leonardo y de su hijo, además de ser una pérdida personal, se convirtió en un recordatorio universal de la fragilidad de la vida y del poder de los lazos familiares. Incluso con el paso del tiempo, la tragedia dejó marcas indelebles en la memoria colectiva. Cada aniversario del accidente, cada retransmisión de sus canciones o películas, provoca una ola de nostalgia mezclada con tristeza, un recordatorio de que el arte y la vida pueden entrelazarse de manera tan intensa que la pérdida de uno se siente como la pérdida de todos. Leonardo Fabio, una figura monumental del cine argentino, logró transmitir a través de sus obras una narrativa cargada de emociones que conectaba intensamente con su público. Como señaló el académico Horacio González, el trabajo de Fabio exploraba el amor predestinado, la muerte, el sufrimiento y el culto, demostrando que el cine no necesita artificios externos para capturar la esencia de la vida. Su habilidad para entrelazar imágenes evocadoras con las emociones más desgarradoras marcó un antes y un después en la cinematografía. Sin embargo, detrás de su genialidad se oculta una vida llena de adversidades, marcada por tragedias personales como la prematura muerte de su hijo Pedro y su propia partida temprana. Te invitamos a sumergirte en esta historia cargada de emociones y a conocer el legado que dejó este maestro del cine. Y antes de seguir, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias conmovedoras. Nacido como Fuad Jorge Jurí, Leonardo Fabio fue hijo de Jorge Jurí Atrak, un inmigrante sirio-libanés, y hermano del escritor y director Jorge Zuhair Jurí. Su infancia estuvo llena de desafíos. Según sus propias palabras, nunca avanzó más allá del 4º grado en la escuela, mientras que su hermano apenas llegó al 3º. A los 21, cuando yo tenía 19, apenas comenzábamos a entender cómo vivir en Buenos Aires, recordó Fabio. Esa lucha por adaptarse a una nueva sociedad lo llevó a enfocar sus historias en los marginados y los criminales, dejando de lado a la clase media, a la que describía como un espacio asfixiante que impedía el cambio. Creció en un entorno conservador que sentía como una prisión.
El pueblo de Luján de Cuyo, con sus rígidos estándares morales y una atmósfera casi medieval, alimentó su espíritu rebelde y creativo. Según él mismo compartió, ese ambiente encendió su necesidad de burlarse de la mediocridad, un tema recurrente en su cine. Sin embargo, más allá de su creatividad, su vida estuvo marcada por una constante lucha contra las adversidades. Desde antes de nacer, sentía que estaba destinado a una vida de pobreza e impotencia. Fabio no dudaba en afirmar: «Soy un peronista que hace películas, y eso inevitablemente se refleja en mi trabajo». Aunque soñó con ser sacerdote, su naturaleza indomable le impidió seguir ese camino. En su lugar, se unió al ejército, pero pronto se vio enfrentando la humillación de pedir limosna en la estación de retiro en Buenos Aires, una experiencia que marcó su juventud. Su padre los abandonó, dejando a su madre Laura como la única responsable de mantener a la familia. Laura, una talentosa dramaturga de radio, escribió obras que le aseguraron pequeños trabajos a Leonardo, dándole un vistazo al mundo de la actuación. Pero su infancia no fue fácil. Pasó por internados donde frecuentemente se escapaba o era expulsado debido a su comportamiento rebelde. También tuvo problemas legales y pasó tiempo en la cárcel por pequeños robos, experiencias que más tarde enriquecerían su narrativa cinematográfica. Cuando su madre logró establecerse en el negocio de la radio, Leonardo comenzó a seguir sus pasos artísticos. En Mendoza, trabajó como actor de voz antes de mudarse a Buenos Aires, donde eventualmente encontró un lugar en las telenovelas. Según relató en una entrevista, su madre tomó un gran riesgo al darle el papel principal en una radionovela cuando él tenía apenas 17 años. Si no hubiera empezado a trabajar en la radio, habría terminado como un delincuente porque no sabía qué más hacer, confesó. Estas experiencias lo llevaron eventualmente detrás de las cámaras, donde encontró su verdadera vocación. A pesar de las dificultades, Fabio recordaba su infancia con cierta nostalgia. Era tan feliz de niño, más feliz que muchos que vivían en la ciudad. El hambre duele, pero esos niños encontraban alegría corriendo descalzos por las calles, reflexionaba. Esa capacidad de hallar felicidad en medio de la adversidad se convirtió en un pilar de su obra. Creía firmemente en la importancia de mostrar a los niños un mundo más amplio, lleno de belleza y alegría, más allá de las limitaciones de su entorno. Estas ideas se reflejaron profundamente en sus películas, que resonaban con audiencias de todas las edades al destacar la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Fabio no solo fue un cineasta excepcional, sino también un ser humano profundamente influenciado por su entorno y sus experiencias. Su capacidad para transformar el dolor y las dificultades en arte sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Te invitamos a compartir en los comentarios tus recuerdos o impresiones sobre este gran maestro del cine y a seguir descubriendo historias como esta en nuestro canal, y transformándolas en creaciones atemporales que siguen siendo debatidas y apreciadas. A pesar de estas dificultades, la pasión de Leonardo por el cine prosperó en gran parte gracias al apoyo de su madre, quien lo animó a seguir la carrera actoral, consiguiéndole papeles pequeños en la radio de Mendoza. Estas experiencias le abrieron las puertas a la industria cinematográfica, donde comenzó a trazar su propio camino. Su primera película significativa, Crónica de un niño solo, 1964, reflejó sus luchas durante la niñez y recibió elogios de la crítica, consolidándolo como un talento emergente. El éxito lo llevó al exilio en 1967, cuando dirigió El romance del Aniceto y La Francisca, protagonizada por Federico Lupi, Elsa Daniel y María Banner. Esta película es a menudo considerada una de las mejores en la historia del cine argentino, mostrando la singular narrativa y visión artística de Fabio. Sin embargo, el panorama del cine argentino comenzó a cambiar drásticamente a finales de la década de 1960. En 1969, Fabio estrenó El Dependiente, basada en un relato de su hermano.
Desafortunadamente, la película fue clasificada como exhibición no obligatoria por el Instituto Nacional de Cinematografía, lo que significó que perdió el respaldo oficial. Este revés obligó a Fabio a enfrentarse a duras realidades económicas, lo que afectó gravemente su capacidad para seguir haciendo cine. Ante estos obstáculos financieros, Fabio dio un giro inesperado hacia el canto profesional, una decisión que eventualmente lo ayudaría a financiar sus proyectos cinematográficos. Su primer álbum, Fuiste Mía, un verano, 1968, incluía el tema principal y el éxito, o quizás simplemente Regálate una rosa. El éxito de este álbum lo catapultó a la escena internacional, especialmente cuando participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Su popularidad como cantante se disparó, lo que le permitió financiar muchos de sus esfuerzos cinematográficos. Sin embargo, en la cúspide de su éxito musical, decidió regresar a la dirección cinematográfica, volcando su energía en su siguiente proyecto, Juan Moreira, 1973. Esta película marcó un hito en su carrera, convirtiéndose en una de las más vistas en la historia del cine argentino. No obstante, justo cuando su carrera alcanzaba su punto más alto, la tragedia golpeó. Un golpe militar en 1976 sumió a Argentina en una brutal dictadura, y Fabio se vio atrapado en una situación peligrosa, enfrentando censura y represión. Con su seguridad en peligro, tomó la dolorosa decisión de abandonar Argentina y exiliarse. El exilio de Fabio duró casi 2 años, durante los cuales recorrió América Latina con su familia. Se establecieron en Pereira, Colombia, donde continuó interpretando su música y realizando giras por varios países. A pesar de los desafíos del exilio, de estar lejos de su tierra natal, lidiando con la pérdida y adaptándose a una nueva vida, Fabio canalizó estas experiencias en su arte, impregnando su trabajo con el dolor y la melancolía de un alma desplazada. En la década de 1980, tras la restauración de la democracia en Argentina, Fabio regresó a su país, rompiendo una pausa de 17 años en la realización de películas. Estrenó la exitosa biografía Gatica el Mono y siguió con el ambicioso documental Sehoras Perón, Sinfonía del Sentimiento. El espíritu perdurable y la resiliencia de Fabio brillaron mientras se adaptaba al cambiante panorama del cine argentino, culminando con su última película, Aniceto, 1208, un remake musical de su obra anterior, El romance del Aniceto y la Francisca, reimaginada como un drama inspirado en el ballet, con mentiras, depresión y el inevitable divorcio. La historia de amor entre Leonardo Fabio y María Banner se erige como una de las más icónicas del cine argentino. Sus caminos se cruzaron por primera vez en 1957 durante el rodaje de El Secuestrador, y se volvieron a encontrar en 1959 mientras trabajaban en La ardiente oscuridad. Sin embargo, fue en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata donde su romance realmente cobró vida. Fabio, cautivado por Banner, le contó una pequeña mentira, afirmando ser un director de cine listo para filmar su primera película. Esta pequeña farsa nació de una profunda infatuación, ya que estaba locamente enamorado de ella. A pesar de este engaño inicial, su relación creció y se consolidó con el tiempo. Ambos compartían un profundo amor por el cine, y Banner rápidamente se convirtió en la musa de Fabio. A los 21 años, Fabio, conocido por su carácter explosivo, contrastaba con Banner, de 24, quien era intelectual y lidiaba con las secuelas de una relación tumultuosa con Sergio Renán. La química entre ellos era palpable, especialmente en El Secuestrador, donde sus escenas apasionadas dejaron una huella en Fabio, quien confesó que se emocionó profundamente durante un momento particularmente intenso. A medida que comenzaron a vivir juntos, su relación alcanzó un punto de inflexión. María influyó de manera significativa en Fabio, presentándole la música de Vivaldi y el mundo de la literatura. A pesar de tener solo educación primaria, Fabio demostró ser un genio autodidacta
mostrando un talento intuitivo que culminaría en la película Crónica de un niño solo, 1965, que marcó su ascenso como director con Banner a su lado. Juntos, también dirigieron El romance de Aniceto y la Francisca. La pareja tuvo 2 hijos, Luis y Leonardo, profundizando su vínculo familiar. Sin embargo, las presiones de sus vidas demandantes comenzaron a pasar factura. Mientras Fabio trabajaba en el guión de Juan Moreira, atravesó una devastadora crisis personal que culminó en una sobredosis de tranquilizantes. La relación que vivía entre Montevideo y Santa Fe llegó a su fin debido a la tensión insoportable. La separación dejó a Fabio profundamente afectado. En su dolor, recurrió a la música como escape, componiendo la canción Ella ya me olvidó, que dedicó a María. La canción, llena de anhelo sincero, resonó con el público desde su lanzamiento en 1968. Mientras Fabio lidiaba con su desamor, María buscó refugio en la escena bohemia del movimiento hippie, donde conoció al modelo yugoslavo Marian Sin. Sin embargo, esta relación terminó en medio de una profunda depresión, llevándola a buscar ayuda en una clínica. Por su parte, Fabio encontró un breve consuelo en la actriz Elsa Daniel, a quien dedicó la canción Elsita. Sin embargo, Elsa también enfrentaba sus propias tormentas emocionales tras su ruptura con el director Rodolfo Kuhn en septiembre de 1967. El destino intervino cuando Fabio conoció a Carola Layton en un café de Buenos Aires. Su conexión fue inmediata, y esa misma noche, Carola le dio a Fabio 2 hijos más, Nicolás y María Salomé, apoyándolo en los momentos más difíciles de su vida, incluidos los años marcados por la censura y la opresión política. Tras la caída de la dictadura militar, Fabio hizo un regreso triunfal al cine con Gatica, El Mono, 1990, que ahora se considera su obra maestra. Aunque a veces actuó como cantante, prefería la soledad de su hogar, al que se refería como su búnker en la calle Pasteur. En 1993, Fabio se casó con Carola en una sencilla ceremonia civil, rodeado de sus hijos. Mientras tanto, Banner enfrentaba sus propias dificultades. Su carrera experimentó altibajos, marcados por romances fallidos. Aunque intentó mantenerse en la industria del cine y la televisión, nunca volvió a recuperar el impulso de sus primeros éxitos, ni igualó la trayectoria profesional de su hermana Norma Aleandro. Con el paso de los años, la intensidad de su relación con Fabio dio paso a una conexión más tranquila y distante. Sin embargo, su divorcio marcó un punto de inflexión significativo en su trayectoria profesional. Para empeorar sus problemas, Banner recibió amenazas de muerte de la AAA, un escuadrón de la muerte de extrema derecha, lo que la obligó a huir a España en 1974, donde otros argentinos, como Héctor Alterio y Luis Polti, buscaron refugio por razones similares. Banner regresó a Argentina en 1983 y rápidamente comenzó a reconstruir su carrera, protagonizando Heroica de Buenos Aires de Osvaldo Dragún. Tomó clases de actuación, canto y danza, y poco después apareció en varias películas, incluyendo En Recuperación y Darse Cuenta en televisión. Ganó reconocimiento en series como Valeria y Alas, Poder y Pasión, e incluso intentó escribir guiones que, lamentablemente, nunca se materializaron. Fabio mantenía una relación única con la fe que trascendía las creencias tradicionales. Era profundamente espiritual, pero no limitado por los dogmas ni las restricciones de las convenciones. En una ocasión mencionó que Dios guiaba sus películas, lo que subraya la conexión profunda que sentía entre su espiritualidad y su arte. Para él, esta inspiración divina no significaba que Dios le susurrara instrucciones específicas al oído. No es que venga y me diga, pon esto en el minuto 28, es más como cuando siento la ausencia de Dios y no puedo comenzar. Prefiero alejarme, pensar y de repente algo llega, algo que no puedo explicar por completo, comentaba. Este momento de claridad era para él lo que consideraba un toque divino,
una inspiración que, aunque otros pudieran interpretarlo como una simple vibración nerviosa, él lo reconocía como algo profundo y válido para cada quien, ya que cada persona experimenta la chispa creativa de manera distinta. Fabio creía que, aunque muchos aspiran a la grandeza como el director Akira Kurosawa, es Dios quien finalmente traza nuestros caminos. Es maravilloso encontrar a alguien talentoso, pero aún más satisfactorio es encontrar a alguien que elija un camino que acompañe a la vida, expresaba. Aunque raramente criticaba las películas de sus colegas, sí afirmaba que cada quien volaba tan lejos como lo permitieran sus alas. Era particularmente crítico con aquellos que, a pesar de haber elegido una vocación equivocada, se aferraban a ella obstinadamente. No hay nada más frustrante que alguien terca que ha elegido mal su vocación, declaraba. Para él, el arte representaba una forma sagrada de creación, un reflejo de lo divino. El arte es quizás la forma más cercana a Dios porque es creación cuando es pura, reflexionaba. La búsqueda de Dios para Fabio era similar a la búsqueda de la verdad artística, un misterio que se encuentra en todas partes sin distinción entre una cosa y otra. Esta búsqueda, reconocía, era un viaje de toda la vida, uno que nunca llegaría a completarse. Se puede buscar a Dios con razón, pero puedes perderlo antes de encontrarlo, reflexionaba. Con el paso de los años, Fabio adquirió una nueva perspectiva sobre la vida. Se encontraba observando a los niños y notaba que le parecían más pequeños. Por supuesto, estoy envejeciendo y ellos parecen más pequeños, comentaba con una sonrisa. Este cambio de perspectiva le traía alegría, como si redescubriera la inocencia a través de ellos. ¡Qué lindos son! Gritan como cachorros, añadía, con una mezcla de ternura y comprensión. Fabio también tenía un profundo deseo de conexión y compasión. Cuando se le preguntó si hablaba con Dios o si buscaba algo de Él, respondió: si hay algo que le pido a Dios, es amar aún más a la gente, a aquellos que no tienen posibilidad de ser escuchados. Su enfoque de la vida estaba profundamente arraigado en el amor, aunque también reconocía que no siempre había sido fácil para él. El amor siempre me ha costado muchas lágrimas, confesaba. Al reflexionar sobre la muerte, Fabio planteaba una pregunta conmovedora. ¿Es la muerte también una cuestión de amor? Si es así, ¿por qué le tenemos miedo? Sin embargo, no temía a la muerte misma, entendiendo que era parte del ciclo natural de la vida. En la historia de la humanidad y de la Tierra, hay más muertos que vivos. La muerte no me asusta en absoluto, afirmaba. Lo que sí temía era la humillación del dolor. El dolor puede llevar a la traición. Uno puede llegar a traicionar por causa del dolor, señalaba. Reconocía que la tentación es parte inherente de la experiencia humana. Dependiendo de cómo manejemos un hecho en nuestra conciencia, puede acercarnos o alejarnos de Dios. No somos ángeles, decía, recordando que todos somos humanos, con nuestras complejidades. Según Fabio, la verdadera prueba del carácter radica en cómo uno responde a las tentaciones y desafíos. No somos ángeles, nos recordaba, aceptando las imperfecciones de la naturaleza humana. Para Fabio, Dios era un misterio lleno de amor. Dios amó verdaderamente, porque sin eso, tal obra no habría sido posible, afirmaba. El amor y la fe, para él, eran misterios entrelazados. Por eso, siempre ponderaba el amor antes que todo lo demás en su vida. Leonardo Fabio fue un ejemplo de una fe inquebrantable, encontrando a Dios en el arte, el amor y la intrincada red de la experiencia humana. Su viaje es testimonio del poder de la creencia. Nadie podía imaginarlo. Una noticia tan oscura y repentina que en cuestión de minutos recorrió cada rincón de los medios, de los hogares y de los corazones de quienes alguna vez escucharon su voz o se estremecieron con sus películas. Leonardo Fabio, el hombre que parecía eterno, el artista que supo combinar el dolor de los barrios humildes con la poesía más delicada, había muerto en circunstancias escalofriantes.
pero lo que heló la sangre de todos fue descubrir que su hijo también lo acompañó en ese final impensado. La primera versión fue confusa. Se hablaba de un accidente, de un encuentro fortuito con la desgracia. Sin embargo, mientras más se investigaba, más crecía la sensación de que el destino se había encargado de unirlos en un episodio de tragedia pura. Un coche, la madrugada, una carretera desierta y un silencio que nadie supo explicar hasta que la verdad salió a la luz. No se trataba solo de un choque. Era un adiós marcado por la fatalidad. Los testigos afirmaban que minutos antes se los había visto juntos, riendo, como si quisieran atrapar la última brisa de vida. Un padre y un hijo, compartiendo confidencias que jamás serán reveladas. Y luego, la oscuridad, el estruendo metálico de la tragedia que arrasó con todo. Cuando los rescatistas llegaron, la escena fue tan desgarradora que muchos no pudieron contener las lágrimas. El cuerpo de Fabio, símbolo de lucha, de arte y de ternura, quedó inerte, y a su lado, la silueta de su hijo, como si hasta el final hubieran decidido caminar juntos. Era imposible no pensar que la vida, con su ironía cruel, los había unido en la gloria y también en la tragedia. Los fanáticos, los amigos y hasta los críticos quedaron petrificados. Nadie estaba preparado para un golpe así. El aire se cargó de rumores. Había señales previas, hubo presagios ignorados. ¿Por qué el destino eligió esa noche para cerrar la historia de una de las figuras más queridas del arte popular? La noticia no solo fue una tragedia familiar, fue un terremoto emocional para millones. En cada rincón del país, y más allá de las fronteras, la gente encendía velas, cantaba sus canciones, recordaba escenas de sus películas y lloraba en silencio como si se tratara de un pariente cercano. Porque Leonardo Fabio no era solo un artista, era una voz, un refugio, una memoria viva que hablaba de amor, dolor